Milagro que Dios ha hecho en mí y no puedo callarlo más. No, yo creo que ha sido un milagro tan extraordinario que es necesario compartirlo con todos ustedes y que los demás puedan saber que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios misericordioso y que cuando estamos en las manos de Dios, Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Yo me siento muy contenta después de casi 3 meses poderme conectar una vez más con ustedes. Yo sé que hay muchas personas que se están conectando y yo quiero agradecerles a todos. Quiero agradecer sus oraciones. Créanme que sus oraciones llegaron hasta el trono de Dios. Las oraciones de cada iglesia, cada pastor, cada miembro fue escuchada por el Señor. Porque hoy estoy aquí compartiendo con ustedes que Dios ha hecho un milagro especial en mi vida. Y yo sentí hacerlo de una manera especial porque el día de mañana voy a estar compartiendo con una iglesia de California un poco de mi testimonio, pero yo dije, es necesario hacerlo primero en mi país, es necesario hacerlo con mi gente, es necesario que todas las personas que estuvieron orando, que estuvieron intercediendo, conozcan lo que Dios ha hecho en mí, conozcan las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy preparando un testimonio especial porque yo estoy muy agradecida con Dios. Y no solo un testimonio, yo sé que después que todo esto mejore, voy a hacer un culto de acción de gracia. Desde ya todos están invitados, donde yo le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de vida que me ha dado. Y yo no puedo quedarme con eso. Sabe que cada lágrima que pude derramar, cada tristeza, cada oración desde lo más profundo de mi corazón, yo sé que Dios estaba en ese proceso y quiero agradecérselo de una manera especial. Por eso, apenas toda esta circunstancia mejore, yo voy a hacer un culto y todos ustedes están invitados. Muchas personas me decían, esperábamos que cuando usted volviera a hacer una transmisión en vivo, quizás verla demacrada, quizás verla todavía enferma. Y yo le voy a decir algo, porque antes de preparar esta transmisión yo decidí hacerlo de lo mejor, porque yo no puedo presentarme ante usted con una cara de enferma cuando Dios me ha sanado. Yo no puedo presentarme ante usted con una cara demacrada porque Dios ha hecho un milagro en mi vida. Por eso yo decidí hacerlo de lo mejor y dije, hoy que vaya a hacer esa transmisión, que la gente pueda escuchar un poco de ese testimonio, yo voy a hacerlo de lo mejor. La gente va a ver en mí un milagro completo. La gente tiene que ver en mí cómo Dios ha hecho un milagro total en mi vida. Sí pasé un proceso doloroso, sí pasé un proceso muy difícil y le voy a decir algo, me costó al inicio levantarme, me costó tomar fuerzas nuevas, pero hoy yo le estoy diciendo en esta noche que pude hacerlo, que Dios me ha dado las fuerzas, que Dios me ha renovado las fuerzas cada día más y que si usted pensaba verme quizás diferente, esto es lo que Dios ha hecho, es un milagro total en mi vida. En el proceso fue tan difícil y yo quiero decirle que voy a empezar a contar un poco mi testimonio, no completamente, porque quiero dejar algunos detalles para un video que estoy preparando para compartir en las redes sociales. Pero si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene una duda sobre el proceso que yo estuve enfrentando, escríbame aquí mismo que yo voy a tratar de responderla, voy a tratar de compartir con usted y ser lo más sincera posible porque la honra y la gloria es del Señor. Y para empezar quiero comentarle cómo fue que inició el proceso de mi enfermedad. Pasé casi 1 semana, 2 semanas con una tos bien fuerte. De repente tenía infección, tenía un tipo de infección en los riñones y entonces los doctores empezaron a tratar infección en los riñones, pero pasa 1 semana y no hay mejoría en mí, pasa una segunda semana y tampoco hay mejoría
y ya empezaron a preocuparse. Entonces me dice la doctora que me estaba viendo, en eso está iniciando el brote del COVID-19 aquí en Nicaragua, y me dice ella, usted tiene COVID. Y recuerdo que yo ya solo me faltaban 3 semanas para tener a mi hijo, y le digo, yo reprendo esa palabra, no puede ser, si yo lo que tenía era una infección en los riñones. De repente me dice, ya vamos a hacernos unos exámenes y vamos a descartar cualquier tipo de acercamiento al virus, y los exámenes salen alterados. Entonces mi esposo y yo empezamos a preocuparnos porque ya yo no podía respirar, había perdido casi en su totalidad la respiración, y yo lloraba, sabe que yo estaba en mi casa aún, yo lloraba y le decía, Señor, ten misericordia de mí, porque nunca había pasado eso a mis 27 años. Sí he pasado procesos dolorosos, pero nunca de enfermedad. Y en ese momento que yo ya perdía la respiración, ya estaba muy cansada, ya tenía una tos demasiado fuerte, empezamos a tocar puertas en hospitales privados y ningún hospital quería atenderme, ya que en ese momento los hospitales privados no estaban atendiendo este tipo de enfermedad. Y recuerdo que buscamos la manera, yo le decía, Señor, por favor, que un hospital me atienda, un hospital privado, para no irme a internar a un hospital, porque yo sabía que iba a perder todo tipo de comunicación con mi familia. En ese momento se me cerraron las puertas, ningún doctor quería verme, ningún hospital quería atenderme, pero le doy gracias a Dios porque sé que eso era parte del proceso. Sé que esa parte de que se cerraron todas las puertas era parte de mi proceso. Y en ese momento la doctora que me está atendiendo dice, solo hay una solución. El hospital es el único que tiene el medicamento, el hospital es el único que tiene el tratamiento, y por lo tanto tiene que llevarla ahí para que sea tratada. Si no, hasta ahí quedaría Ruth Osorio en ese momento. Y mi esposo me dice, oremos, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Y recuerdo que yo con lágrimas en mis ojos le dije, Dios puede hacer un milagro, pero yo sabía que ya no podía respirar. Yo estaba consciente que hasta ese momento yo ya había perdido totalmente la respiración. Y me dice él, yo no quiero que te vayas al hospital. Y yo tampoco quería irme, pero en ese momento no era opción. En ese momento no habían más opciones, era irme o irme al hospital. Y llegamos al hospital Eodra de León, revisan mi caso, revisan que estoy embarazada, ven los exámenes que se habían hecho y me dicen, lamentablemente todo indica que usted tiene el COVID-19. Y recuerdo que en ese momento le dicen a mi esposo, pasando esta puerta a ella, no hay celular, no hay comunicación, no hay acceso, simplemente si fallece se le avisa y si está sana va a salir. Solo habían 2 opciones. Y mi esposo preocupado y yo también llorando le decía, Señor, por favor no permitas que este proceso llegue a más. Y estando en ese momento ahí, no había teléfono, yo me despido de mi esposo con lágrimas en mis ojos porque yo sabía que o podía salir como le dijo el médico o simple y sencillamente solo le iban a notificar que ya no había peleado completamente esa batalla. Y cuando los médicos, porque ahí hay un protocolo bien estricto, deciden que yo entre, yo veo a mi esposo de largo y yo decía, Señor, tienes que darme fuerzas, ya he pasado batallas bien grandes y yo creo que esta también voy a poder vencerla, pero con mucho temor en el corazón. Y cuando yo entro ahí, ya me hacen la documentación para que yo pueda ingresar. Y en ese momento recuerdo que los doctores, y quiero agradecer públicamente a todos los doctores, a las enfermeras, porque hubo una atención muy especial de su parte. Yo sé que ellos, Dios los usó, porque fue Dios quien me respaldó en ese momento, fue Dios quien me cuidó en ese momento. Y ellos me atendieron de una manera muy especial. Me aislaron en una cama lejos de todas las personas porque yo era la única embarazada que estaba ahí. Y me hacen la prueba del COVID
Cuando llevan la respuesta, me dice el médico, esta prueba está negativa, usted lo que tiene es una neumonía, pero ya viendo ingresado a este lugar, ya no puede salir de aquí. Y recuerdo que cuando ya estoy ahí, me tienen que conectar a un oxígeno, porque ya yo por mí misma no podía respirar oxígeno. Y en ese momento yo era dependiente de un aparato, y sabe que qué difícil es como muchas veces nosotros somos malagradecidos con Dios, que el simple hecho, oiga, el aire que usted y yo estamos respirando es tan necesario en nuestras vidas para poder vivir, y hasta que uno enfrenta una situación así, entiende que el aire, que la salud es más importante que cualquier otra cosa. Y en ese momento ya conectan el oxígeno, ya estoy acostada y me dicen, usted no puede levantarse, usted va a estar aquí hasta que pueda respirar sola. Y pasó un día y yo estaba triste porque yo miraba que diario salía una persona fallecida, después salía otra y pocos, sabe que al inicio de esta enfermedad pocos lograban ganar esta batalla. Y las personas que estaban cerca en la habitación donde yo estaba, todos, la mayoría, a los 2, 3 días fallecían. Yo decía, Señor, por favor, no permitas que a mí me pase eso. Y sabe que en ese momento yo le imploraba a Dios, porque yo recordaba a mi hija y le decía a mi hija, Ruth Hadash apenas tiene 2 añitos, no permita, Señor, que yo me muera aquí. Y yo sé que yo estaba pasando mi proceso allá solas, y mi esposo estaba pasando el suyo afuera, porque él me dice que él preguntaba y no le daban ningún tipo de información, porque es una información muy clasificada, muy reservada. Y cuando llegue el segundo día, ya yo tengo una crisis respiratoria y ya yo del todo no podía respirar. Tuvieron que subirle el oxígeno y me dice el doctor, un doctor llega y me dice, quiero ser muy honesto con usted. Va a llegar el momento que tiene que elegir, o usted o el niño que lleva adentro, porque usted tiene muy pocas probabilidades de salir de esto. Y me decía él, la prueba del COVID salió negativo, pero tiene una neumonía muy profunda y sus pulmones no responden si no es con oxígeno. Y lamentablemente me dice, su embarazo no está apoyando a esta situación. Vamos a ponerle todo el medicamento, vamos a atenderla de la manera más atenta posible, pero yo creo, y me dijo esto, hasta me dijo 3 días, yo creo que es lo máximo que usted va a aguantar conectada a este respirador. Y cuando él llega y me dice eso, lo único que yo me llevé de la casa cuando me fue al hospital fue una Biblia que me regaló mi papá, por cierto, y una cobija, una almohada y mi Biblia. Y yo tenía mi Biblia ahí a la par. Y recuerdo que yo empezaba a decir este texto bíblico, por las llagas de Cristo yo estoy sana. Señor, ayúdame a levantarme de esta cama. Ayúdame a levantarme de esta cama. Era casi imposible que yo pudiera levantarme de esa cama, pero yo creía que Dios lo iba a hacer, y se venía a mi mente la historia de Lázaro. Si Dios levantó a Lázaro teniendo ya días de muerto, ya Lázaro hedía y estaba ahí, y Dios lo levantó, y decía, Dios puede quitarme esta neumonía, y Dios puede sanar mis pulmones, Dios puede permitir que vuelva a respirar yo por mí misma, y Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y yo lo creía, sabe que yo lo creía. Pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 4 días, y yo sentía que no había ninguna mejora en mí. Bebía tantos medicamentos, me ponían tantas inyecciones. Y ¿sabe qué es lo más doloroso? Que yo no sabía nada ni de mi familia, ni ellos sabían nada de mí. Y yo estaba en una cama sola, aislada. Yo sé que si alguien está viendo esto y pasó por ese proceso va a entenderlo. Y simplemente queda el Espíritu Santo ahí a solas. Lo único que queda en ese momento es el Espíritu Santo. Y yo quiero contar esto porque yo sé que fue el Espíritu Santo. Sabe que todos los días llegaba una paloma a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde a mi cama. Todas las madrugadas yo pasaba llorando
Eso fue desde que llegué hasta el momento que yo salí. Todas las madrugadas yo pasaba llorando. Yo le decía, Señor, dame fuerza. ¿Sabe que yo me ponía la mano aquí? Señor, quítame esta tos. Ayúdame a respirar. Ya no quiero estar conectada a este oxígeno. Ya no quiero estar conectada a este tubo. Y en ese momento, cuando yo me sentía más vulnerable, más triste, más agobiada, atribulada, porque en ese momento la tribulación es algo que no se puede evitar, estando yo conectada a un oxígeno y viendo que diario 3, 4, 5, 6, 7 personas que estaban falleciendo. Y yo miraba cómo las envolvían en un plástico y salían las personas, solo le decían a su familiar, fulanito ya falleció, venga a retirarlo. Y sabe que yo lloraba y le decía, Señor, yo no quiero pasar por eso. Sí, ya me libraste una vez de la muerte y no permitiste que yo pereciera en ese momento. No permitas que yo me muera en este hospital, por favor. Y cuando llegaba esa paloma a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, una paloma gris, yo sentía paz y yo decía, el Espíritu Santo está aquí para darme un abrazo. El Espíritu Santo está aquí para darme un abrazo. Y sabe que llegaban los médicos cada 15, 20 minutos a tomarme la presión, a ver que estuviera bien la saturación, a tomar las pastillas y la inyección. Y yo sentía un trato muy especial y yo sabía que era Dios. Yo sé que era Dios. Yo me sentía especial en ese momento porque de repente tenía una crisis respiratoria y los doctores salían corriendo. En ese momento los doctores salían corriendo a atenderme. Y yo les decía, de repente me duele mucho el pecho, siento que se me va a parar el corazón. Y ellos salían a atenderme. Y sabe que fue un trato tan especial. Y yo bendigo a todo el equipo de médicos que está atendiendo. Médicos, enfermeras, personal de limpieza, están haciendo una labor muy especial y Dios los va a bendecir grandemente. Y declaro que Dios les va a proteger ahí donde ustedes están. Cuando llega el 5.º día de estar ahí, en el 5.º día, yo ya siento una tristeza porque me dice uno de los doctores, hay un problema, su saturación no mejora y tenemos que quitar el oxígeno porque alguien más lo necesita. Y mientras no mejore su saturación, el oxígeno está de más, ya en 3, 4 días es para que usted esté bien, es para que ella pueda respirar. Y sabe que yo llorando en ese momento le decía al Señor, Señor Jesús, si es tu voluntad que yo perezca aquí, solo te voy a pedir 2 cosas. Lléname de paz, dame fuerzas y manda gente de bendición que pueda cuidar a mi hija, porque yo sé, y se lo puedo decir con fundamento, yo sé lo que es enfrentar una vida sin una mamá. Yo sé lo que es graduarse y que no esté tu mamá ahí. Yo sé lo que es casarse y saber que no está tu mamá en el proceso. Y también sé lo que es tener un hijo y que la mamá no puede ayudarte, que tengas que depender de otras personas. Y yo agradezco a Dios porque Dios mandó gente de bendición. No puedo quejarme por eso porque Dios mandó gente de bendición, pero una mamá es necesario en todas nuestras vidas. Y si usted la tiene, déle gloria a Dios porque la tiene. Y yo le decía, Señor, permite que mi hija se pueda rodear de gente que le ame, gente correcta, gente de bendición. Y yo ya pensaba en lo peor porque en ese momento me está diciendo el doctor, si no mejora la saturación suya, alguien más va a tener que tomar en ese momento el oxígeno. Pero en ese momento también viene una palabra de fe a mi vida y yo dije, yo rechazo esa palabra. ¿Por qué tengo que estar aceptando estas malas noticias? Si Dios ha dicho que tiene planes perfectos para mí, tengo que rechazar esas palabras. Y en ese momento, al 6.º día, que yo ya cancelo todo pronóstico negativo en mí, mi oxigenación empieza a cambiar, mi saturación empieza a cambiar. Y yo ya podía respirar sola, yo me quitaba el oxígeno, yo sentía que ya podía, y yo celebraba y llamaba al doctor.
Quizás si algún doctor de esos está viendo, él sabe, ellos saben cómo yo me alegraba en cada proceso que yo mejoraba. Yo celebraba y me alegraba tanto en cada proceso que mejoraba, porque para mí fue difícil estar sola y enfrentando eso. Y le digo, doctor, ya puedo respirar sola, quíteme el oxígeno y déselo a alguien más. Y me dice el doctor, tranquila, va a ser un proceso. Me alegro que usted se sienta contenta, pero va a ser un proceso. ¿Sabe que yo no me levantaba de mi cama? Yo pasé casi todos los 8 o 10 días acostada en esa cama. La comida llegaba hasta ahí, los doctores, la atención, el medicamento, ellos me cuidaron mucho. Yo me siento agradecida. ¿Sabe que yo me siento agradecida? Fue un cuidado muy especial hacia mí en ese momento en el hospital. Y cuando ya yo puedo respirar, le digo, doctor, ya puedo respirar, ahora quiero intentar pararme, porque pasar tanto tiempo en una cama, uno pierde sensibilidad en el cuerpo. Y cuando yo intento ya ponerme de pie, me mareé, obviamente me costó mucho, no podía levantarme de una sola vez, pero yo sé que Dios ya estaba fortaleciendo mi vida y llenándome de fuerzas nuevas. En ese momento, cuando llega el día número 6, ya yo empiezo a vomitar tanto medicamento, porque ya eran casi 10, 12, 18 pastillas al día, tantas inyecciones. Y me dice el doctor, vamos a quitarle el oxígeno, ya usted puede respirar. Y era mi primer victoria en el hospital. Todas las madrugadas, oiga esto, todas las madrugadas yo lloraba sola, triste, pensando lo peor. Yo decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi hijo si logra nacer? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo que un doctor, que no sé su nombre, pero yo estoy toda mi vida muy agradecida con él, llega y me dice el doctor, usted va a salir bien. Yo no sé por qué, me dice, pero usted tiene algo muy especial. Y recuerdo que en ese momento le digo, ¿por qué dice que tengo algo especial? Porque la gente que viene como usted aguanta 2, 3 días y se muere. Y usted, me dice, embarazada, ha sido una guerrera y ya lleva 5 días y ya puede respirar. Y recuerdo que yo me puse a llorar y le dije al doctor, doctor, tengo 6 días en el hospital y usted no sabe cuánto yo necesito un abrazo de alguien. Estoy sola en una cama, estoy aislada y solo el Espíritu Santo ha estado conmigo. Y sabe que en ese momento el doctor me dio un abrazo y me dijo, usted tiene algo muy especial. Yo estoy seguro que usted va a salir de este hospital, porque ha tenido crisis respiratoria y ha podido levantarse. Mire su panza, usted no come y su hijo está bien. Le ponemos suero y se ha estabilizado. Algo hay en usted especial. Y recuerdo que le dije yo, hay un propósito en mi vida que Satanás nunca va a poder cambiar. Y cada vez que usted se sienta mal, me dice este doctor, llámeme, yo voy a venir porque usted tiene algo especial. Y sabe que ese doctor cada media hora, cada 20 minutos, ¿cómo está? ¿Cómo está la presión? ¿Se siente bien? Y yo sé que el doctor quizás tomó y vio algo especial en mi vida, pero también sé que era el Señor usando a los médicos que estaban ahí para mostrar su gloria en mí. Muchos médicos dijeron que iban a ser 2 o 3 días, pero yo pasé todo el proceso de recuperación y pude salir en victoria de ese lugar. Y después, al 7º día, ya es otro proceso. Yo ya puedo respirar, pero yo ya estoy desesperada, ya quiero irme del hospital porque miraba que demasiada gente salía y salía sin vida. Y yo decía, Señor, ya no me gusta este ambiente, yo quiero irme de este hospital. Y empiezan a darme de la misma angustia, del mismo estrés, de la misma preocupación, empiezan a darme dolores. Y me faltaba aún 3 semanas, casi un mes, para que mi hijo pudiera nacer. Y empieza a darme dolores y los doctores, me imagino que en su mismo nervio, me empiezan a dar pastillas abortivas para que el niño se me venga.
Y le digo yo, ¿y cómo van a hacer si aquí no hay un quirófano? Es una cesárea. Y me dicen ellos en ese momento, tenemos que improvisar algo, pero tiene que salir. Entonces yo le dije, no, porque si no me morí por este proceso, me voy a morir por una cesárea que no se hace con las condiciones. Y en ese momento me empiezan a dar dolores y ellos empiezan a provocarme dolores. Y mire qué testimonio más grande para la gloria de Dios. Mi hijo, a pesar con pastillas abortivas, no se vino. A pesar con manipulaciones físicas para que él pudiera salir, no se vino. Y en ese momento me dicen los doctores, es que tiene que tenerlo para que usted ya se sienta bien. Y le dije, no, es que aún no es el tiempo. Hasta ese momento ellos tienen comunicación con mi esposo y le dicen, consíganos el último ultrasonido de su esposa para ver cuántas semanas tiene. Y mi esposo corrió, buscó a la radióloga, ella le consiguió y efectivamente me faltaban 3 semanas para que mi hijo pudiera nacer. Y recuerdo que en medio del estrés, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, casi ese momento provocó que mi hijo pudiera venirse del estrés, pero yo sé que Dios tiene un propósito grande para mi hijo y para mí también, un propósito que marca la historia, porque sabe que si hoy Dios no ha permitido, si Dios no ha querido, quizás yo no estaría haciendo en vivo, quizás usted hubiera visto una transmisión de un entierro y no hubiera visto un milagro como el que ha visto, pero Dios tiene un propósito especial en mi vida. Y dice el doctor, ya le dimos las pastillas abortivas, no se vino, no es el tiempo, ese muchacho no va a salir. Y sabe que el niño no salió. Al 8º día me dice el doctor, si sigue con esos dolores, vamos a tener que provocar un parto normal. Y sabes que fue una cosa tras otra. Yo le dije a él que se haga la voluntad de Dios, pero yo creo que Dios me va a sacar en victoria de esto. Y cuando me hacen los exámenes, me hacen todos los exámenes y me dice el doctor, estamos asombrados, usted no tiene nada, usted ya respira sola, su hijo está bien, tomamos, porque me hicieron un rastreo de cómo estaba el bebé está bien, usted ya puede ser dada de alta. Cuando el doctor a mí me dice eso, usted no se puede imaginar cómo yo saltaba de alegría, cómo yo lloraba, cómo yo no hallaba ni qué hacer, porque yo dije, Dios me va a sacar de aquí viva, que es lo que yo tanto anhelaba, salir con vida de este hospital. Y me dice el doctor, esperemos que venga la ambulancia y usted se puede ir. Y ¿sabe qué es lo más impresionante? Que había mucha gente orando por mí. Yo sé que había muchos pastores conectados en oración, habían iglesias completas. Y yo sé que Dios pudo escuchar la oración de su pueblo. En ese momento usted no sabe cuánto yo me humillé ante Dios pidiéndole clemencia, misericordia de mi vida. Porque yo sabía que aunque yo estuviera lista, no quería irme con Él. Yo quería y quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar mi matrimonio, quiero seguirle sirviendo al Señor y hacer su voluntad en mí. Y a solas, en esos 8 días, ahí encerrada, ahí apartada, Dios trató de una manera muy especial en mi vida. Y sabe que Dios me hizo entender muchas cosas que tenía que cambiar, muchas cosas que tenía que mejorar. Dios me hizo entender que tenía que desprenderme de cosas que a Él no le agradaban. Y hoy le puedo decir que yo quiero y anhelo con todo mi corazón servirle al Señor más que nunca. Y yo le contaba a mi papá un testimonio y le decía, antes yo tenía aspiraciones profesionales y personales muy grandes, pero ahora mis aspiraciones son más de ministerio. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero predicar el evangelio, yo quiero hacer todo lo que Dios me ha llamado y ser fiel a Él, porque Dios es bueno conmigo y Dios ha sido bueno. Y sabe que
que este testimonio, yo lo he puesto así, el lema es una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Porque ya una vez Dios me rescató de la muerte en el accidente de nuestra familia. Y esta vez Dios me sacó de un hospital con vida cuando casi el 90% de las personas salía sin vida. Y yo llevaba un diagnóstico que no me favorecía. Estaba embarazada, no podía respirar, ya había perdido totalmente la respiración. Y sabe que aunque haya salido negativo el examen del COVID-19, yo creo que yo tenía casi todos los síntomas. Yo perdí el olfato en ese momento, yo tenía muchas náuseas. Y oiga qué interesante, cuando me dan la noticia que yo ya salgo del hospital, antes de salir, un día antes, recuerdo que mi esposo me manda una carta y me dice en la carta: estamos en victoria, yo siempre estoy contigo. Y sabe que cuando yo miraba esa carta de él, yo lloraba, porque era lo único, el acercamiento que yo tenía con él, una carta que él pudo mandarme, porque no teníamos ningún tipo de comunicación, ningún tipo de acceso. Y cuando yo miro esa carta, no sabe usted cuánto lloraba en ese momento. Yo decía: Señor, gracias por ese hombre de bendición que tú me diste como esposo. Gracias porque yo sé que él ha peleado esa batalla en oración. Y me asombro cuando él me cuenta que todos los días que yo pasé en el hospital, él dormía fuera del hospital esperando noticias positivas de mí. Yo estaba adentro pasando una situación difícil y yo no sabía que él estaba durmiendo afuera en el carro, en un vehículo. En sus ojos veo a mi papá que estaba con el pastor Félix. Y en ese momento yo no me les acerco porque me dicen tiene que ir a su casa y cumplir con un protocolo de limpieza. Pero cuando yo salí, yo tenía tantas ganas de gritarle y decirle a la gente que Dios me había sanado, que Dios me había rescatado de la muerte. Y recuerdo que cuando llega la ambulancia, yo me paro en la sala donde están todos los doctores y les digo: doctores, yo les agradezco mucho. Yo les agradezco mucho porque yo sé que Dios los usó para bendecirme. Dios los usó para hacer un instrumento de sanidad en mí. Y yo estoy muy agradecida con su trabajo. Y sabe que cuando yo salía, los doctores estaban aplaudiendo y me decían: usted es una guerrera. Usted es una guerrera, una de las pocas mujeres que pudo soportar esto en medio de su embarazo, en medio de cómo venía tan mal. Hoy usted se va sana. Y yo me alegré mucho porque sabe que los doctores se gozaron de ver lo que Dios había hecho. Y ellos saben que yo soy la única embarazada que caminaba con su Biblia. Esa era la característica que yo tenía. Yo nunca me separé de mi Biblia. Siempre estaba con mi Biblia. Es más, yo hacía devocionales ahí en el cuarto donde yo estaba. Yo estando enferma, oraba por los enfermos. Yo estando débil, declaraba fortaleza sobre la gente que estaba ahí. Nunca dejé de creer en Dios. Nunca dejé de creer que Dios iba a hacer un milagro. Y decir, si Dios decide llevarme, pero que sane a muchos de los que están aquí. Recuerdo que llegó un pastor, que llegó muy mal, Pastor Helio. Y él me decía: ore por mí. Y yo sin fuerzas, y yo estaba orando por el pastor. Yo le decía: usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Usted va a controlar esa respiración en el nombre de Jesús. Y quizás yo ni la mía podía controlar, pero estaba declarando palabras sobre él. Y sabe que yo estoy agradecida con Dios porque pude salir en victoria. Esta es una nueva oportunidad de vida que Dios me ha dado. Es una nueva oportunidad que Dios me permitió dar, pero yo le quiero decir algo a usted que me está viendo, usted que me está escuchando. A veces la vida es tan corta que no vale la pena creer tener la razón en todo. Nosotros como seres humanos nos creemos muchas veces perfectos en todo y es mejor no tener la razón, pero tener la paz. Yo decidí de ahora en adelante, aunque yo tenga la razón, prefiero tener la paz y no la razón. Prefiero estar en paz conmigo misma, prefiero estar en paz con Dios y tratar de llevar la vida con más tranquilidad, con más obediencia hacia Dios.
porque en el momento que usted va a partir con el Señor, todo resentimiento, toda falta de perdón, todo el daño que quizás uno puede acumular en el corazón, no tiene precio, no tiene peso. En ese momento usted solo quiere misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es mi consejo para usted que me está viendo? Hay que sanar el corazón y darle gracias a Dios por la vida, que es un regalo tan precioso. Es un regalo tan precioso. El aire que respira, como le pude decir, es un regalo maravilloso del Señor. Y yo decidí en ese momento, yo hice un pacto con Dios. En ese momento solté muchas cosas de mi vida y decidí recibir al Señor, pero totalmente. Yo dije, Señor, aunque muchas veces yo vuelva a tener la razón, yo suelto todo. Yo quiero ser simplemente tu hijo, obedecerte, hacer tu voluntad, porque desde hoy yo dependo completamente de tu misericordia. Tú me has rescatado, Señor, tú me has sanado. Y mire qué impresionante, ya yo salgo del hospital, me voy a subir a la ambulancia, miro a mi esposo que sentía una alegría en mi corazón cuando yo lo vi, como usted no tiene idea. Veo a mi papá ahí, veo al hermano Félix, veo a las personas, la logística que estaba del hospital. Me subo a la ambulancia, vengo a mi casa, me baño, trato de cumplir con el protocolo que me dicen en el hospital, ya me aparto por un tiempo. Eso fue un viernes, solo paso el sábado. Y el domingo a mí se me sube la presión alta, se me sube la presión demasiado. Y llamo a la doctora y me dice, hay que hacer una cesárea de emergencia. Yo no me había ni recuperado, tenía un día de haber salido del hospital. Un día de haber salido de ese hospital y ya tenía que volver a una cirugía. Y me dice la doctora, vamos a correr y lo vamos a hacer rápido. Pero en ese momento, de tanto medicamento, de tanto analgésico que había tomado en el hospital, que cuando me ponen la raquidia, no sé si fue el nervio, no sé si fue tanto medicamento, pero yo siento parte de la cirugía que me están haciendo y le decía, doctora, no aguanto, yo siento que la anestesia no me llegó y solo me tocaba ser valiente. En ese momento lo único que yo podía hacer era ser valiente, ya estaba ahí, tenía que enfrentarlo. Cuando yo escucho a mi hijo llorar, usted no sabe la alegría que yo sentía en mi corazón. Y yo decía, Satanás quiso matarlo, Satanás quiso matarme. Pero hoy estamos aquí los dos vivos, guerreando, peleando esa batalla y diciéndole a la gente que Dios nos ha salvado, Dios nos ha sanado y que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas. Y miro al niño y sabe que yo sabía. Mucha gente decía, el niño va a ser igual al papá, el niño se va a parecer a él. Y yo siempre dije, mi hijo va a ser un chele, un muchacho grande, se va a parecer a mí. Y veo que la pastora Modesta está conectada y a la que yo le decía mucho era ella, mi hijo va a ser un chele grandote, igual a mí. Y cuando yo miro a mi hijo chele, grandote, yo dije, el Señor me premió por todo lo que me ha tocado enfrentar. El Señor me premió por todo el proceso que me ha costado enfrentar. Y sabe que cuando lo sacan, empiezan a terminar con la cirugía, yo sintiendo casi, ¿qué le puedo decir? El 50% del dolor, porque yo estaba sintiendo en ese momento todo. Y ya paso a la cama donde ya estoy ahí, miro a mi hijo y yo le decía, Señor, gracias. Sabe que yo pensé que en ese quirófano yo podía quedarme. Yo decía, si vengo débil del hospital con costo, tengo un día de haber salido. Y Dios me sanó, ese es otro milagro que Dios hizo en mi vida. En ese momento veo a mi hijo y esa fue una satisfacción grande. Después vengo a mi casa a pasar el proceso de recuperación y ¿sabe qué fue lo más difícil? Que yo no tenía fuerzas físicas, yo no podía levantarme de esa cama. Yo no podía levantarme de esa cama, yo lloraba porque las piernas no me respondían, yo lloraba porque no tenía color en las manos. Yo decía, Señor, ¿qué pasa si ya me libraste de la muerte? ¿Por qué me está costando tanto esta recuperación? Y fue cuestión que pasaron 30 días y a mí me costó mucho recuperarme físicamente. Hoy usted me está viendo así bendecida porque soy una hija de Dios, pero a mí me costó mucho recuperarme las fuerzas, hablando físicamente.
Y sabe que en ese momento que yo sentía tristeza, que yo sentía, porque es algo que nos pasa a todos los que enfrentamos una enfermedad, llega una tristeza tan profunda que uno siente que ya no puede más, que uno siente tirar la toalla. Yo decía, no puedo chinear a mi propio hijo porque no tengo fuerzas. No puedo ver a mi hija Dacha porque no puedo cargarla. Con costo medio podía levantar una cuchara y comer. Y empiezo a tomar vitaminas, empiezo a hacer un proceso pues bien extenso. Y yo sentía que la debilidad no podía controlarla. Yo caminaba y casi que me mareaba, me caía, muchas veces me caí. Y bueno, fue un proceso. Después del hospital viene el nacimiento de mi hijo, después del nacimiento de mi hijo, el proceso de fuerzas, porque perdí muchas fuerzas. Pero hoy yo le puedo decir en esta noche que Dios ha hecho un milagro sobrenatural en mí. Los médicos creían que yo no iba a sobrevivir. Los médicos me dijeron, quizás 2 o 3 días va a pasar aquí conectado al oxígeno y no va a dar a más. Pero Dios había dicho, hay un propósito especial en ti y te levantarás como las águilas y te renovaré las fuerzas y serás de bendición. Porque yo sé que mucha gente que está enfrentando este mismo proceso, que siente que está solo, que siente que no puede, que siente que es una historia sin fin. Yo le digo algo en esta noche, su historia tiene un final feliz y es el final que Dios ha marcado en usted. Es el final que Dios ha marcado en usted, porque aunque pase el tiempo, yo sé que su promesa se cumplirá en mí. Y yo tenía esa esperanza. ¿Sabe que quiso Satanás meter en mi vida un tiempo como de estrés, como de llorar por todo? Yo pasaba llorando y pasaba llorando. Y yo le escribía a las personas y les decía, yo siento que no tengo fuerzas, que no me voy a levantar. Pero hoy yo le puedo decir en esta noche, Satanás está vencido. Yo estoy más sana que nunca. Yo estoy más sana que nunca. Mis órganos están como nuevos. Mis pulmones están como nuevos. Dios me levantó. Oiga, y Dios me levantó de en medio de los muertos. Literalmente fue así. Casi la gente que está ahí casi ya está muerta. Y Dios me levantó de en medio de los muertos, porque yo sé que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y yo quiero agradecer las oraciones de la Iglesia Fraternidad Cristiana Betel, de la pastora Modesta. Yo sé que ella se levantó en oración a favor de mi sanidad. Quiero agradecer las oraciones de mi papá, del pastor Edgar, de la iglesia Creada de Esquipulas, Matagalpa. Sé que estaban los pastores de la sexta región conectados en oración a favor de mi salud, los pastores de León y todas las personas. ¿Sabe que cuando yo salí del hospital y pude ver los mensajes, sabemos que Dios la va a levantar? Está conectada mi hermana Margarita Iglesia. Yo sé que ella estaba orando con todos los estudiantes del Instituto Bíblico. ¿Y cuántos pastores? Yo quiero agradecer a todos de corazón. No sabe cuánto me alegro saber que el pueblo de Dios estaba clamando por un milagro. Y hoy está aquí el milagro del Señor. Hoy está aquí el milagro del Señor. Yo me siento contenta saber cuánto amor especial hay hacia mi vida, hacia mi ministerio. Yo quiero agradecerles a todos y quiero decirles que Dios me ha levantado. Dios me ha levantado, Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida. Dios me ha hecho nacer de nuevo y muy pronto Dios me va a permitir escribir un libro, porque sabe que mis procesos han sido tan fuertes. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me permites pasar procesos tan fuertes? Y el Señor me decía, es que a mis mejores guerreros les doy las mejores batallas. Y así como son de grandes las batallas, así son de grandes las victorias. Y yo creo que Dios tiene una victoria muy especial para mi vida. Sigo en la guerra, sigo peleando, pero he entendido que todo es la voluntad de Dios. La enfermedad que pude enfrentar fue para ser mejor, fue para entender. El proceso que Dios me hizo pasar es porque me quería enseñar algo y le doy gracias a Dios por eso. Pero le voy a decir algo, si usted, su familia, está pasando esta enfermedad, Dios puede sanarte.
Si estás pasando una enfermedad, Dios puede levantarte. Dios me levantó de entre los muertos. Dios me levantó de cuando yo ya no podía respirar. Quizás los médicos dijeron tus pulmones no sirven, pero Dios me puso pulmones nuevos. Dios puso en mí pulmones nuevos y hoy puedo respirar. Y sabe que yo estaba haciendo ejercicios de respiración y lo quiero hacer. Hoy puedo respirar profundamente y ya mis pulmones tienen un aire especial porque ahora ha sido directamente de Dios. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y quiero compartir algunos comentarios de los que hay aquí. Si usted tiene una pregunta, yo quiero contestarle, yo quiero responderle, ya que usted ha sido parte de este proceso. Usted estuvo orando y yo le bendigo en el nombre de Jesús. Dice Nadiesca Martínez, hasta la Iglesia Católica de Esquipula se estaba orando por usted. Y gracias por esas oraciones. Yo sé que todos estaban conectados en oración. Dice Itza Martínez, Dios le bendiga siempre para que siga siendo de luz y calidez. Un abrazo y mucho amor para usted y su familia. Dice mi hermana Rosita Méndez, gloria a Dios, Dios es fiel. Mi hermano Román Rizo, Dios es fiel y ha estado contigo, amiga. Por acá tenía otros comentarios. Dice mi hermana Marisol Jarquín, Dios es fiel. Mi hermana Margarita Iglesias, qué bello el Señor, un milagro tras otro en su vida. Dios está con ustedes, familia Leiva Osorio. Dice Karina Jarquín Polanco, ay mi niña, todo lo que viviste, eso para que con tu testimonio ayudes a muchos. Todo tiene un propósito, te quiero mucho. Dios te bendiga hasta Esquipulas, Matagalpa. Dice Kenia Morales, bendiciones Ruth. Gema Villalobos, qué gran testimonio, doña Ruth, muchas gracias por sus palabras, me han llegado al corazón, gloria a Dios. Dice Anielka Girón, gracias por ese hermoso testimonio, bendecir la vida de muchos, Dios siga haciendo la obra en ti y siga usando tus labios para bendecir, Dios les bendiga. Dice Alejandra Chamorro, me llegó ese mensaje, sanar mi corazón, aunque no tenga la razón, tengo que tener paz. Hasta ahí donde está doña Alejandra, una mujer muy especial en mi vida. Es mejor sanar el corazón y tener paz. Me alegro mucho que esa parte del testimonio le haya bendecido. Dice Alberto Martínez, Ruth Moabit, una vez más el Señor te rescató de las puertas de la muerte, aleluya. Dice Lisángela Leitón, Dios es maravilloso. Y hay tantos testimonios. Sabe que muchas gracias a todas las personas que estaban conectadas. Yanina Mejía, Dios te bendiga, mi niña. Dice, somos testigos de tu gran milagro. Isamar Artola, amén. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y me alegra mucho que usted se haya conectado a escuchar parte de este testimonio. Yo estoy preparando un video especial porque lo voy a compartir. Todo el mundo tiene que darse cuenta que el Señor me ha sanado, que el Señor me ha restaurado, que el Señor me ha levantado de entre los muertos para predicar sus maravillas en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento. Dice por aquí Delia Pérez, nosotros también oramos por ti. Qué bendición escuchar tu testimonio. Esto hasta Masaya, Dios te bendiga. Delia, hasta ahí donde nos estás escuchando. Dice Maylin Pérez, gloria a Dios, bendiciones Pastora Ruth. Es un gran testimonio. Dios le continúe bendiciendo a la iglesia y a toda su familia. Sáenz Lila, bendiciones para ti y tu familia. Marisol Jarquín, hermoso testimonio. Luna Naomi, bendiciones hasta ahí donde estás. Gloria al Señor. Yo quiero terminar con esto, mi testimonio. Yo soy una hija de pastor. Yo nací en una familia pastoral. Yo fui enseñada e instruida para amar a Dios todos los días de mi vida. Pero oiga esto, qué interesante. A pesar que yo nací en una familia ministerial, nací en una familia pastoral, Dios me ha procesado y me ha enseñado tantas cosas que hoy yo le puedo decir que mi dependencia total es de Dios. Yo quiero agradecer a mis padres por todo lo que me han inculcado. Mi papá, el pastor Edgar, mi mamá, la pastora Maritza, una mujer de guerra, mi papá, un hombre de oración, un hombre de Dios. Y yo siempre dije, yo tengo que honrar el ministerio de mis padres, pero hoy le puedo decir, 1, tengo que honrar el ministerio de mis padres y 2, tengo que honrar al Dios que me ha rescatado de la muerte. Porque Dios
me ha rescatado. Y hoy más que nunca, yo quiero servirle con todo mi corazón, quiero amarle con todo mi corazón. Y le decía a mi papá, y estoy lista, si Dios me va a mandar a una iglesia de cero, la voy a levantar, pero yo decidí servirle completamente al Señor. Ya tomé la decisión de servirle en tiempo completo al Señor, porque Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida. Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte conmigo de este proceso. Les pido siempre sus oraciones. No crea que esto se acaba aquí. Hay guerras que tenemos que seguir librando. Hay batallas que tenemos que seguir peleando, pero Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. Yo le decía a los jóvenes ayer que estábamos en una reunión, ¿por qué no había hecho una videollamada? Porque en vez de bendecir mi rostro, sabe que yo bajé casi 50 libras, de casi 180, 140 libras, y estaba muy delgada y me costó recuperarme, pero hoy usted me puede ver bendecida porque Dios es el que me ha levantado, Dios es el que me ha sanado, Dios es el que me ha dado la vida, y el mismo Dios es el que me ha dado las fuerzas. Sabe que de repente yo empiezo a sentir, ya me siento bien totalmente, Dios me ha sanado completamente. Dios ha perfeccionado la obra en mí, ha terminado la obra en mí, y doy gracias a Dios por ello. Por eso usted me ve así resplandeciente, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y no crea que yo voy a hacer esta transmisión de una manera así triste, no, yo voy a hacer esta transmisión en victoria, porque el Dios que yo predico es un Dios de victorias. El Dios que me ha sanado es un Dios de victoria. El Dios que me ha levantado. Además, yo soy templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, eso es lo que yo estoy enseñándole a usted. Que yo estoy con gozo, que yo estoy con alegría, que estoy bendecida, que Dios me ha sanado y me ha dado una nueva oportunidad de vida. Dios me les bendiga a todos. Gracias por escucharme, gracias por compartir conmigo este tiempo. Espera el video que estamos trabajando para compartir, compártalo. La gente que esté en el hospital puede escuchar que así como Dios me levantó, que así como Dios me restauró, que así como Dios me sanó de entre los muertos, también Dios puede levantarlo y sanarle a usted en el poderoso nombre de Jesús. Que aunque los médicos te digan no hay salida, no hay nada que pueda hacer, si usted diga, la pastora Ruth, Dios la levantó de entre los muertos, a mí también me puede levantar, a mí también me puede levantar. Ella ya no podía respirar, sus pulmones no funcionaban, pero Dios le puso pulmones nuevos, y yo creo que Dios me puso pulmones nuevos en el nombre de Jesús. Así que hay muchos años más que voy a vivir, hay muchos años más, porque la obra del Señor no se detiene. La obra del Señor no se detiene. Y quiero terminar con un texto bíblico que a mí me gusta. Yo sé que yo siempre me apropio de estos textos que son de bendición y que son de mucha ayuda para mi vida. Y es el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 8, que dice así: eres un árbol que está junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae, sino que permanece para siempre. Yo soy un árbol que va a dar fruto siempre, que está junto a corrientes de agua. Y yo le bendigo a usted por estar conectado en esta transmisión. Comparta este video, comparta este testimonio, porque Dios es un Dios que le gusta hacer milagros. Se le saluda la pastora Ruth Osorio, y recuerde, esta es una nueva oportunidad de vida, es una nueva oportunidad que Dios me ha dado. Y si Dios hizo un milagro en mí, también puede hacer un milagro en usted. Dios me les bendiga a todos, les amo en el amor de Cristo. Gracias por sus oraciones, y recuerde siempre que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros.